Gracias por continuar con nosotros, gracias. Estamos ahora en vivo. Todo esto es lo de transmitir en la casa, doctor Fulgencio. Aquí, en unos previos que mantienen a uno en un movimiento permanente. Vamos a conversar ahora con el doctor Fulgencio Severino. Y tenemos muchísimo que hablar con él a propósito de salud, pero también de política, que son los dos grandes temas del momento. Así que primero le saludo, querido Fulgencio. ¿Cómo amanece este día? Bueno, pues para mí un placer compartir contigo y buenos días a todos los amigos televidentes. Bueno, las cosas amanecen bien siempre. Dicen que siempre un nuevo día es un nuevo empezar para alcanzar propósitos nuevos, tú sabes, porque todo lo anterior o ha sido vida, decía Séneca, o ha sido tiempo. Hablemos de lo primero, porque en orden de prioridades la vida arranca. Así que de salud conversemos. La Organización Mundial de la Salud esta semana nos ha impresionado a todos diciendo que un medicamento que desde los inicios era supuestamente un elemento esencial para combatir pacientes con COVID, ahora ya no es. Entonces estamos en un momento difícil comunicacionalmente hablando, y yo sé que a nivel de ciencia también, porque estamos todos los días descubriendo algo nuevo. Ahora el uso de la hidroxicloroquina resulta que ya no funciona, y justamente para pacientes diabéticos, cardíacos, ahora se dice que podría ser mortal. Queremos que usted nos ponga eso en contexto a propósito de que también aquí hemos estado utilizando muchísimo la hidroxicloroquina. Bueno, yo creo que desde el inicio de la epidemia se parte de un concepto de que no había medicamento, y no lo hay. Medicamentos que se hayan probado, que son eficaces y seguros en una enfermedad que es nueva. Es decir, SARS-CoV-2, producido por el COVID-19, es una enfermedad la cual nunca se había estudiado, y por lo tanto todos los medicamentos son experimentales. Los medicamentos experimentales normalmente van a tener dos características. Una, que salen positivos o con resultados favorables en algunos estudios y en otros no. A la fecha, todos los medicamentos que se han experimentado, por ejemplo, el Remdesivir, acaba de publicarse un nuevo estudio que es un antiviral, tampoco ha dado resultados positivos desde el punto de vista de reducir la mortalidad. En el caso de la hidroxicloroquina y el Remdesivir, también una gran suspensión del tratamiento por los efectos colaterales. En el caso de la hidroxicloroquina, pues se ha estado estableciendo durante mucho tiempo el tema de que tiene efectos colaterales que provocan arritmias que pueden ser fatales, y naturalmente las arritmias son más frecuentes en pacientes que tienen riesgo de enfermedad cardiovascular, como son el que ya ha tenido una enfermedad cardiovascular, el que es diabético y el que es hipertenso. Entonces, desde esa perspectiva, creo que todos los médicos hemos estado conscientes de que hay que usarlo con precaución, y segundo, de que tiene que tener un monitoreo adecuado. Pero es cierto, doctor, y es que aquí todos los centros que han estado dando recibimiento, atención a pacientes con COVID, la utilizaron elementalmente porque fue una recomendación mundial. Bueno, pero fue una recomendación mundial para, si el médico no tiene los criterios adecuados, ¿de qué es una recomendación? Se te una recomendación de experto, que quiere decir que eso cae en la categoría de la clasificación como que, para que tú me entiendas. Bueno, el concepto que usamos en ciencia es la evidencia. La evidencia se clasifica en A, B y C. La A son aquellas evidencias que han demostrado mediante estudio aleatorio o ensayo clínico comparativo de que son efectivas, y son grandes estudios. La B son estudios pequeños, aleatorios o grandes estudios observacionales, y la C son opiniones de expertos. Hasta ahora lo que teníamos son las opiniones de expertos de China, que habían visto mejoría en los pacientes que estaban dando el medicamento de todo lo que ellos habían probado, y sobre esa base se ha estado actuando. Yo creo que por lo que uno está leyendo de la evidencia científica, no es que es un medicamento que no se pueda utilizar. No lo creo. O sea, yo leí el estudio que hicieron la gente de Mount Sinai,
con una figura de la cardiología bastante importante como es Valentin Fuster. He leído los estudios franceses, he leído estudios de muchos grupos, porque todos los días están saliendo grupos. Y si bien es cierto, por ejemplo, yo leí un estudio recientemente que se publicó en Lancet, en la que sí hay efectos positivos. De tal manera que yo lo que creo es que en este dilema que tenemos todavía no hay evidencia de que lo que nosotros llamamos clase 1, que es en la que todos los estudios que se hacen dan resultados positivos, sino que estamos frente a un medicamento de clase 2, donde hay estudios que dan resultados favorables y hay estudios que dan resultados no favorables. Lo que sí está claro es que donde se vaya a utilizar tiene que haber un monitoreo adecuado, permanente, del ritmo cardíaco para evitar que estos pacientes hagan una alteración electrocardiográfica que los predisponga a tener una arritmia que pueda ser inclusive fatal. Pero creo que, por ejemplo, los CDC de Atlanta en Estados Unidos y la propia FDA aún no lo ha sacado el medicamento porque considera que en pacientes hospitalizados en la que hay un monitoreo adecuado sí se pudiera usar, porque aquí el tema es eficacia versus seguridad. Aquí lo que se está discutiendo no es si es eficaz o no lo es, porque hay, como te señalo, hay estudios que dicen que no es eficaz y otros que sí señalan que es eficaz. O sea, ahí viene el conflicto que durante muchos años se ha también mantenido sobre el tapete mundial de las vacunas, a propósito de que estamos buscando vacunas, de que se dice que ya hay una fabricación importante de una vacuna que es prometedora y que los países están comenzando a comprar. No sé si es cierto, pero se dice que República Dominicana ya ha aplicado para la compra de algunas. Esos productos son ensayos, puros ensayos que luego pueden resultar con ediciones totalmente contrarias a lo que dijeron en principio. Quiero escuchar su versión sobre las vacunas a propósito de eso. Igual, es lo mismo. Estamos ahora en fase 1, que quiere decir que se está terminando de probar en voluntarios sanos. Todavía no se puede hablar de ninguna eficacia de ninguna de estas vacunas. Se está en la fase 1, en la que se prueba con pequeños grupos de pacientes. Luego viene la fase 2 con un grupo de pacientes mucho más importante y ya con pacientes, porque en principio con voluntarios sanos para ver cuál es el comportamiento del medicamento, inclusive determinar verdaderamente las dosis que se van a utilizar. Después viene en fase 2, donde ya se usan pacientes o gente expuesta para ver si real y efectivamente se generan los anticuerpos suficientes como para poder evitar que tú te puedas infectar por el COVID-19. Y después viene la fase. ¿Cómo funciona lo de que un paciente sano se preste a que ensayen con una vacuna en su cuerpo? ¿Eso tiene algún marco legal? Sí, claro. Hay muchos marcos legales. La Declaración de Helsinki, hay todas las agencias de medicamentos como la europea, la norteamericana, la FDA, los japoneses. Hay acuerdo entre todas estas instituciones para este tipo de ensayos, de tal manera, número 1, que el paciente no puede recibir dinero como pago. Segundo, que tiene que ser voluntario con un consentimiento informado de los efectos secundarios. Y el altruismo participa en mucha de esta población. Es decir, tú sabes que hay gente que considera que su cuerpo puede servir para salvar otra vida. Y muchas veces en los primeros ensayos participan empleados de las propias empresas, porque tienen seguridad, porque han visto los estudios primero en animales y han visto que real efectivamente los efectos secundarios son mínimos y se exponen. De toda manera, hasta que no lleguemos a una fase 3, te estoy diciendo que ahora la mayoría están terminando fase 1. Ahora en septiembre hay algunos que van a terminar. Luego ahí empieza una fase 2 con pacientes, porque fase 1 no es paciente, son voluntarios sanos, gente no expuesta. La fase 2 sí son pacientes ya que se van a exponer y se va a ver cuál es el nivel de virus que se producen para empezar un estudio de fase 3, que si hubiera colaboración internacional se pudiera hacer en poco tiempo, pero
Tú sabes que hay más de 30 proyectos, de tal manera que cada país y cada empresa está peleándose por el mercado, y eso indiscutiblemente que va a reducir la posibilidad de contar con grandes volúmenes de pacientes, de tal manera que cuando pudiéramos tener una vacuna todos estemos seguros que tiene pocos efectos secundarios y que real y efectivamente es eficaz. De tal manera que mi recomendación es que sigamos con el único tratamiento que se conoce, que es el distanciamiento social, el uso de mascarilla, el confinamiento, porque ese sí es verdad que aunque nos altere un poco lo que hemos creído de lo que es la vida en la sociedad moderna, ese sí funciona. Lo otro todavía son ensayos y vamos a tener resultados positivos y negativos, pero hasta que no estemos todos seguros, no se puede apostar a que hay nada para COVID-19. Antes de que empecemos a hablar doctor, quiero preguntarle cómo han estado las enfermedades cardíacas en este confinamiento, porque esto ha estado que pone cardíaco hasta el que no lo es. Entonces, sí hemos elevado alguna tasa de fallecimientos, porque uno sabe que también la tensión que se genera en pacientes que tienen problemas cardíacos es más peligrosa. Díganos cómo anda la cosa. Bueno, ¿qué te digo? Nosotros, por ejemplo, las enfermedades crónicas han pasado a un segundo papel, porque como sabrás, son las que más mueren por el virus. Entonces quiere decir que cuando viene el virus y afecta esa enfermedad, aunque sea la enfermedad que se haya descompensado y haya provocado la muerte, en República Dominicana y en muchas partes del mundo inmediatamente se etiqueta como una muerte por COVID. Es decir, una cosa es que COVID haya desencadenado la muerte o haya agudizado la enfermedad y por lo tanto provoque la muerte, pero ¿cuál es la causa de la muerte? ¿Es el COVID o es la enfermedad de base? Entonces ese es un dilema que tenemos. Nosotros hemos estado, tal vez el principal problema que hemos tenido es la confusión que se genera permanentemente entre los síntomas cardíacos y los síntomas de COVID, porque nosotros en cardiología, un infarto puede ser por COVID, pero un infarto puede producirse no por COVID en un paciente con COVID. Entonces, de pronto, tenemos el dilema de que frente a quién estamos. De todas maneras, tratamos al infarto. Muchas veces no pensamos que tiene COVID. Cuando le hacemos entonces el screening y le hacemos los estudios, nos sale positivo. Igualmente nos pasa con la insuficiencia cardíaca. Un paciente con insuficiencia cardíaca no llega al hospital o a la clínica y tiene un síntoma de falla cardíaca descompensada. Le hacemos la prueba de COVID, da positivo. De tal manera que estamos viviendo permanentemente con estos dilemas en la práctica común, mucho riesgo entonces de contagiarse. ¿Por qué? Porque los pacientes están entrando por la enfermedad de base que tienen o por una enfermedad cardiovascular que tienen. Sin embargo, también tienen la infección por COVID. De tal manera que no creo que voy a abundar sobre lo que ya todo el mundo sabe, que tener una enfermedad cardiovascular y infectarse por COVID, pues es una situación bastante desagradable. Aquí en el Hospital Gautier no atendemos COVID, y entonces los pacientes que hemos tenido y lo hemos sacado a otra institución después que están internados por una enfermedad cardíaca y da COVID positivo, hay que trasladarlo a otra institución. Y las informaciones que tenemos es que han fallecido. Doctor, hablemos de política ahora. Su partido casi muere, su grupo político casi muere por inanición, pero cuando parecía que iba a morir, el cardiólogo lo salvó. Y ahora tenemos partido. Quiero que nos hable de eso, qué efectos jurídicos tiene el haber sido reconocido tarde y cómo ustedes ahora harán andar esa maquinaria política. Bueno, yo creo que todos ustedes, y quiero agradecer el apoyo que siempre nos han brindado, porque esta fue una etapa de mucha discusión. Estoy hablando que hace 8 años nosotros hemos estado optando por el reconocimiento electoral y lamentablemente República Dominicana, en la que participa mucha gente democrática también, se ha impuesto el modelo de que la gente no tiene derecho a organización política. O sea, de pronto la gente está tan harta de los partidos políticos que actúa en contra de un derecho fundamental como es el derecho a la organización y al sufragio a partir de sus propias ideas. Y nosotros hemos sido víctimas de eso. En 2 ocasiones la Junta nos ha negado el reconocimiento a pesar de nosotros contar con todos los requisitos para el reconocimiento. Y en esta última ocasión, pues ustedes conocen que
un partido con menores condiciones que la nuestra, pues la Junta, violentando todas sus normas, le dio el reconocimiento, y nosotros que habíamos superado con más de un 50% todas las firmas que habíamos entregado, la Junta simple y llanamente, porque había una actitud manifiesta dentro de la Junta y de manera muy particular de su incumbente mayor, de no reconocimiento, como si eso fuera un derecho de él. Es decir, el que usted sea presidente de una Junta Central Electoral, no lo... Y más, estoy hablando de una persona que fue vicepresidente del tribunal máximo de la justicia, del tribunal, como es el caso de Cataño, que fue vicepresidente de la máxima autoridad de la justicia en la República Dominicana. Y asumir el concepto de una violación tan flagrante del derecho a la organización y a la participación política, como ya nosotros sabíamos que él tenía, y luego por presión de sectores externos a la propia Junta, pues se da el reconocimiento de un partido con menos capacidades desde el punto de vista del monitoreo que hace la Junta, y resulta que a nosotros nos deja fuera. Nosotros recurrimos, como tú sabes, en diciembre, y por suerte, después de varias audiencias, pudimos demostrar, primero, que habíamos sido tratados de manera desigual frente a la ley, con injusticia, que habíamos cumplido con el propio reglamento de la Junta, y que a pesar de todo eso, la Junta no había negado todo estos derechos. Ya por suerte que el Tribunal Superior Administrativo, pues, emitió su sentencia, y ya solo esperamos que se abra la justicia a partir del día 1 para poder notificar a la Junta Central Electoral, y esperamos que la Junta no le dé más larga a esto y que nos permita ya constituirnos, hacer nuestra asamblea que establece la ley y constituirnos como partido. Hay daños que no los vamos a... ¿No dejarlos fuera del ring, por lo menos para las próximas elecciones? Sí, por eso digo, o sea, ese daño no lo vamos a recuperar, que fue el daño de participar en el proceso electoral actual, porque inclusive con el abogado que nos había servido de apoyo, como era el doctor Emanuel Esquella Guerrero, nos había dicho, vamos a meternos, pero a sabiendas ustedes de que no van a poder participar en este proceso electoral. Nosotros optamos que sí, porque era la única alternativa que teníamos. Entonces ese es un daño que ya es no reparable, porque estamos en un momento en el que ya no hay posibilidades de participación, y entonces esperaremos que la Junta, tomando en cuenta todos los movimientos que está de organización del proceso electoral y el propio desarrollo de la epidemia, pues autorice o conozca la ordenanza, la sentencia del tribunal, tome la decisión de dictar el reconocimiento del partido, y a partir de ese momento entonces empezamos el proceso jurídico administrativo, que es convocar una asamblea donde finalmente dejemos constituido el MPT. Para nosotros, bueno, pues es el resultado de la persistencia, el apoyo de mucha gente que estuvo siempre al lado de nosotros, ustedes de la prensa, o sea, nunca cuando lo convocábamos a la rueda de prensa dejaron de estar ahí, y como que había mucha gente que estaba de acuerdo que nosotros somos un partido, ya primero más de 12 años de existencia, segundo, con existencia en los 158 municipios y en multiplicidad de distritos municipales, con gente que mínimamente tenemos un espacio en esta sociedad con nuestro trabajo, no político, sino con nuestro trabajo profesional. Es decir, que no somos un grupo de gente cualquiera, somos un grupo de gente que tenemos nuestras ideas sobre la política, desde el punto de vista de la filosofía. No andamos en política haciendo negociaciones, buscando cargos. Ustedes saben que nosotros somos partidarios de que a los partidos no le den dinero, somos partidarios de eso, y esperamos que algún momento todos los partidos podamos unificarnos para que ese dinero que se utiliza para entregárselo a los dirigentes de los partidos políticos se utilice en darle pensiones a la gente, en mejorar los seguros de salud de la gente. O sea, el pueblo no tiene por qué estar financiando la actividad política. La actividad política tiene que ser al revés, de sacrificio de quienes la hacemos y no de beneficio, como está ocurriendo en República Dominicana. No obstante, una vez el reconocimiento de Patria para Todos esté ahí, va a salir la asignación presupuestaria. ¿Ustedes cómo van a manejar eso? Vamos a ver, tú sabes, hasta ahora yo como presidente, y él es el consenso que hay en el partido, nosotros persistimos en la idea de que a los partidos no se les financia.
Doctor, ¿cómo hacerlo? Veremos a ver cuál sería el mecanismo mediante el cual, pero nuestra primera opción es no recibir financiamiento de la Junta Central Electoral. Doctor, el movimiento Patria para Todos ya tiene entonces las condiciones para ser un partido, pero no podrá participar en estas elecciones. Ustedes tienen una nómina de seguidores, porque en base a esa nómina fue que consiguieron el reconocimiento. ¿A quién ustedes están enviando su gente que les dé el voto? No, nosotros optamos por no apoyar a nadie en este proceso electoral. En principio habíamos tomado la decisión de apoyar a Guillermo Moreno, pero luego Guillermo Moreno hizo una opción de apoyo a uno de los grupos tradicionales de República Dominicana, y nosotros sostenemos que para apoyar los grupos tradicionales no necesitamos un partido. Es decir, el hecho de que nosotros nos constituyamos en un partido porque creemos que la clase media y los sectores más pobres del país tienen que organizarse en la política sobre la base de los fundamentos iniciales de la misma. Es decir, vamos a la política no a buscar salarios excesivamente altos, que hay que bajarlo en algún momento de la vida, esos salarios tan altos de funcionarios, cuando tú y yo, que trabajamos técnicamente muchísimas horas, apenas podemos sobrevivir, y tú te encuentras que una gente llega a funcionario y por ir a sentarse en un puesto ya gana 200 y 300 mil pesos. Y estoy hablando de puestos inclusive de funcionarios menores, en muchísimas instituciones nuevas que se han creado. Y creo que eso no permite que el país pueda desarrollarse, porque muchos recursos que deberían utilizarse en el bienestar de la población se utilizan en la acumulación de amigos, dirigentes de los partidos políticos, y eso en República Dominicana hay que superarla, porque nosotros somos una nación que el COVID no ha demostrado que somos una nación de gente pobre, que no tenemos capacidades ni siquiera en el sistema de salud dominicana para atender una enfermedad como esta. Todos hemos vivido la crisis de los insumos, hemos vivido la crisis de los ventiladores, aunque por suerte no hemos tenido la demanda que en muchos países se ha tenido. Y creo que eso es un estado que hay que superarlo, y tenemos que contribuir todo desde el punto de vista de que tú como periodista, yo como médico, tú trabajas como periodista, yo como médico. Entonces servimos a la política para construir esa sociedad de bienestar colectivo, no para que tú tengas que vivir de la política o yo tenga que vivir de la política. Yo debo vivir de lo que aprendí de la medicina. Doctor, queremos agradecer. Hay un gran dilema ahora, porque hay una tendencia mundial de que los partidos pequeños, independientemente de sus ideologías, tienen que aliarse a los grandes para poder conseguir el poder, si no, no lo conseguirían prácticamente nunca, porque no tienen esa cantidad de votantes suficiente como para poder enfrentarse al monstruo de los partidos mayoritarios. Pero todo eso es un dilema que sobre la práctica, ideologías como la suya, con grupos que tienen muy claro lo que buscan, tendrán también que sopesar. Sí, yo creo que siempre hay un pesimismo, como es normal. La tradición y la cultura generan pesimismo y también positivismo. También tenemos la situación de muchos lugares del mundo donde gente hasta independiente han podido imponerse a los partidos tradicionales. Yo creo que en República Dominicana hay una crisis de los partidos tradicionales, la división del partido de gobierno, la división del partido PRD en dos partidos, el debilitamiento de partidos como el PRD, el Partido Reformista, pues abre un espacio si la sociedad dominicana rompe con su individualismo, porque los partidos no están al margen de la sociedad. O sea, mientras la sociedad dominicana lo que quiera es ser una sociedad que prefiere el consumismo de un conjunto de necesidades que nosotros le llamamos necesidades vanidosas y abandona un conjunto de necesidades que son fundamentales. Entonces porque aquí la gente solamente se recuerda que hay necesidades fundamentales insatisfechas cuando tiene problemas. O sea, cuando la gente tiene un cáncer, se da cuenta que el sistema de salud que tenemos no sirve. Tenemos una enfermedad nueva como esta y nos damos cuenta que el sistema de salud no sirve. Pero en principio, lo que pasa es que tenemos más prioridad hacia el tema de pretender que otras cosas sean las que tengan valor. Y yo creo que la clase media, conjuntamente con la población, tiene obligatoriamente, como decía Maslow, garantizar que lleguemos a un nivel de satisfacción de todas las necesidades fundamentales para toda la sociedad, y que tú tengas de seguro una pensión, que tú tengas un buen seguro médico, que te cubra todos los medicamentos, que no se te agote, que tú no tengas temor, que tú no tengas que vender tu casa para curar una enfermedad, que no haya gente excluido de un seguro médico como tenemos aquí, que tú tengas posibilidad de una vivienda. Es decir, todavía nosotros
tenemos problemas serios con el tema de energía eléctrica, agua potable. O sea, es una sociedad que con muchísimas necesidades fundamentales insatisfechas. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que llegar a un consenso de que eso es lo fundamental y vamos a trabajar por 1 año, por 2, por 3, por 4, por la cantidad que sea, de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Y una vez logremos todo eso, entonces empezamos a pensar en otras cosas que gente con mucho dinero sí se puede dar esos lujos, pero que la mayoría de la población no debería tener eso como su prioridad. Y pienso que por ahí es que debemos ir. Sí, muchísimas gracias, doctor Fulgencio Severino, cardiólogo, un servidor público que ahora mismo también es el líder del movimiento Patria para Todos, a quien saludamos porque su persistencia ha conseguido llegar a la meta, que es poder tener el reconocimiento de un partido, independientemente de que esto se produjera luego de un litigio judicial que le diera la facultad de ese derecho de manera tardía y ahora no pueda participar en las próximas elecciones del 5 de julio. Pero lo han conseguido y eso da un buen mensaje. Así que le saludamos a usted y a todo su equipo, doctor Fulgencio. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa.